Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar el servicio. Nos vamos a poner de pie toditos. Y acá con mi compañera Natalia vamos a hacer lo humanamente posible para que nos salga bien los temas. Espero que ustedes nos sepan acompañar. Y vamos a arrancar con la 81. 81. Levanta tu casa. Levanta tu casa, ese es fácil. ¿Vamos? Va. Levanta tu Casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca. Levanta tu casa sobre la roca y vencerás, que no hay poder en este mundo que pueda vencer a su palabra. Levanta tu casa sobre la roca que es Jesús. Levanta tu vida sobre la roca, levanta tu vida sobre la roca. Levanta tu vida sobre la roca y vencerás, que no hay poder en este mundo que pueda vencer a su palabra. Levanta tu vida sobre la roca que es Jesús. Levántate, hermano, sobre la roca, levántate, hermano, sobre la roca. Levántate, hermano, sobre la roca y vencerás, que no hay poder en este mundo que pueda vencer a su palabra. Levántate, hermano, sobre la roca que es Jesús. Levántate, iglesia, sobre la roca. Levántate, iglesia, sobre la roca. Levántate, iglesia, sobre la roca y vencerás, que no hay poder en este mundo que pueda vencer a su palabra. Levántate, iglesia, sobre la roca que es Jesús. Buenísimo. Bueno, vamos a seguir alabando y elegí un tema que está también, está como el Titanic, hundido, que solamente los más ancestrales los conocemos. Es linda, es la 25. ¿Cuánto te amo? Bueno, arranquemos. Como la primera vez que oré, o cuando me mostraste aquel atardecer, cuando enseñas a recomenzar, quiero yo cantar. Cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo, como cuando lavaste mis pies o caminamos juntos la primera vez, o cuando desde la cruz te oí cantar para mí. Estribillo. Cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo. En mi alma toqué la soledad de aquel grito que partió la tarde en dos, sin saber aún que ibas a volver
por mí. Decirte que te amo, decirte que te amo. Gracias. Gracias, hermanos. Debo reconocer que este tema es mucho mejor con guitarra, pero tengo una en casa, si la saben tocar, con gusto. Amén. Oremos, por favor. Padre nuestro, Señor, te damos tantas gracias en esta noche por este privilegio de poder reunirnos en tu nombre. Sabemos que nos hablás, Señor, a través de tu palabra. Queremos que nos sigas hablando, Señor, y poder aprender mucho más de tu palabra. Ayúdanos a ser discípulos enseñables, Señor, que nos prepares y nos dirijas para poder enseñárselo a otros. Hablanos a través de Rafael, Señor, y a través de los hermanos. Gracias por las canciones de alabanza. Te pedimos por la confraternidad de esta noche y que vos estés en control a través de tu Espíritu. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hola, hola a todos. Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestro salón. Es un gusto. Tenemos nuevas personas acompañándonos esta noche. Así que está Pablo con nosotros. Así que es un gusto, Pablo, que estés acá. Y bueno, los demás ya hemos estado constantes, ¿no? en asistir, así que es un gusto verles. Bienvenidos, espero no estén adormilados por el clima. Yo les confieso que sí siento un poco de pesadez, pero ahí ya me auxiliaron con un cafecito, con unas galletitas, así que gracias, se les agradece mucho. Bueno, vamos a ir a la Biblia. Espero estén muy contentos porque hoy iniciamos el estudio de una nueva carta. Y es interesante porque esta carta fue escrita entre las dos cartas de Timoteo. Es decir, primero se escribió primera carta a Timoteo, luego se escribió esta que vamos a estudiar y después segunda carta de Timoteo. O sea que esta carta es la penúltima que escribe Pablo. ¿Tienen idea de cuál podría ser? A ver, ¿quién? Por ahí. Se vale ahí. Tito. Así es, así es. Muy bien, un aplauso a Pablo, por favor. Bueno, exactamente. Vamos a estudiar esta carta pequeñita, son 3 capítulos. Vamos a ir viéndolos en estos miércoles. El día de hoy vamos a ver la introducción a la carta y el primer capítulo. Y el tema se llama, el tema general de la carta, si queremos verlo así, es sanos en la fe. Sanos en la fe. O sea, estar sano, mantenernos sano. Y entonces la carta nos va a ayudar a descubrir qué cosas debemos de hacer para estar sanos. Hoy en día, ¿cuáles podrían ser las cosas para estar sanos físicamente? El ayuno. Hay una dieta, ¿no? Ayuno intermitente, una cosa así, ¿no? ¿Qué otras cosas? La alimentación. Ejercicio. Ok. Bien. Disciplina. Bueno. Tomar agua. Ok. Bueno, saben que todo eso se puede aplicar. Descanso, dormir, ok. Todo esto se puede aplicar en la fe también. ¿Cuál es el agua espiritual? ¿Quién dice yo soy? Jesús, ¿no? El pan, ¿quién es el pan? Jesús. Dice Pablo, corran la carrera de la fe. O sea que hay que hacer ejercicio, ¿no? Esfuércense. O sea, en realidad lo mismo, la dieta es la palabra de Dios, ¿no? O sea, alimentarnos de la palabra de Dios. Primero era la leche espiritual, que es, digamos, las cosas básicas, el ABC de la Biblia, y después dice, coman ya la carne. Es decir, entremos ya
a un estudio más profundo. Entonces, en realidad es mantenernos sano físicamente, aplicar lo mismo, pero ahora espiritualmente, disciplinarnos, descansar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver la introducción, así que vamos avanzando. Ahí está. Bueno, la primera cosa que vamos a ver de esta carta es que quién es Tito, o quién fue Tito, o por qué existe esta carta de Tito. Tito fue discípulo de Pablo, aparece en 2 de Corintios, aparece en Gálatas y bueno, obviamente en la carta de Tito. Después, otra cosa que vamos a ver es que acompañó a Pablo a Jerusalén desde Antioquía. ¿Esto qué significa? Y lo vemos en Hechos 15:2. Dice Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes. O sea que ahí estaba Tito. Lo vemos en Gálatas 2:1, que dice 14 años después subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Es decir, que Pablo y Tito eran unidos. Y en los inicios como discípulo de Pablo, o sea, cuando empezó a vivir como discípulo Pablo, vemos que Tito estaba con él, era su compañero. He ahí que se conocían, que tenían esta relación. Bueno, ahora, se cree que tal vez Pablo lo convirtió, ya que en Tito 1:4 vemos mi verdadero hijo en esta fe que compartimos, ¿no? Usualmente a las personas que traemos a la fe, anteriormente no les decíamos nuestros hijos, ¿no? Y después ellos llevaban a otros, eran nuestros nietos, ¿no? Y así era una cadenita. Bueno, entonces por eso es que también estamos como, o bueno, más bien, perdón, las personas piensan que Tito fue alguien que fue convertido por Pablo. Bueno, vemos también acá, a ver, mi hermano Tito en 2 de Corintios 2:13 y mi compañero y colaborador entre ustedes en 2 de Corintios 8:23. Así que estamos hablando de un discípulo cercano al apóstol Pablo en su trabajo en el ministerio, como alguien que comparte el evangelio o como alguien que está trabajando en la iglesia para que los hermanos puedan avanzar en anunciar a otros, ¿no? De hecho, Tito es un evangelista. Bueno, vemos también que se sabe que Tito fue enviado por Pablo a la ciudad de Corintio. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque había dificultades en la iglesia, muchos problemas en la iglesia de Corintio. Lo pueden ver en la segunda carta de Corintios, el capítulo 2, versículo 13, capítulo 7, versículo 6, capítulo 7, versículo 13, capítulo 8, versículo 6, capítulo 8, versículo 16, capítulo 12, versículo 18. Ahí están, ¿no? Y ahí van a poder ver los problemas que había en la ciudad de Corintio, en la iglesia, que estaban viviendo varios abusos y que eso estaba afectando a la iglesia. Y es interesante porque entonces esto nos hace pensar cómo era el carácter de Tito. ¿Quién era este hermano Tito? Porque demostró una gran actitud. Demostró un entusiasmo por la Biblia, por el conocimiento de la Biblia, por estudiarla, por profundizarla. No era cualquier discípulo, sino que este discípulo tenía la disposición y una gran actitud por colaborar en las iglesias, en la construcción de las iglesias. Y esta es una característica que debe tener un evangelista. No solamente es anunciar el evangelio, sino el construir y el tener el corazón de poder armar la iglesia o la misión, ¿no? Para que se lleve a cabo de una manera efectiva. Y lo que vemos es que la misión que tuvo Tito fue exitosa y los hermanos en Corintio respondieron bien a la ayuda que él brindó. O sea que no solamente tenía el corazón de hacerlo, sino que era efectivo, Tito, resolver conflictos sobre todo. Bueno, vemos que fue enviado de regreso a Corinto con una segunda carta y dice que accedió a nuestra petición de ir a verlos. O sea, lo que estamos hablando es que le decían, haz esto, iba y lo hacía. ¿Cuántos de nosotros tenemos esta actitud? Mira, por favor, te encargo esto, haz aquello. Estamos con esta actitud como Tito de, sí, claro, voy, vamos, hagamos,
esto, aquello. Y es algo digno de imitar. Y espero que esto nos anime a poder tener un corazón así. Dice la escritura en 2 Corintios 8:17 que él fue con el propósito de organizar la colecta para los hermanos de Jerusalén. Es decir, que Pablo confió en la integridad para esa misión. Iba a recolectar dinero. Iba a viajar con el dinero. Y Tito era la persona indicada. Así que era reconocido por su amor a la iglesia, por su fidelidad, por su diligencia y por su rectitud. Bueno, esta carta que hace Pablo a Tito, se la hacen enviar a él, obviamente, y él donde estaba, en la isla de Creta, ahí en el mar Mediterráneo, ahí en la zona de Europa, ahí estaba Tito. Entonces, no se sabe cómo llegó a Creta Tito, quizás después del primer encarcelamiento de Pablo, fue liberado por un tiempo y anduvo visitando otras iglesias y ahí fue con Tito a Creta posiblemente. Y le dijo este encargo, y lo vemos en Tito 1:5, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer. Es decir, que fue algo que empezó Pablo a hacer y que delegó a Tito, o sea, Pablo no podía quedarse todo el tiempo en Creta, así que encarga a Tito y le dice, tienes que hacer todo esto. Bueno, fue llamado por Pablo para ir a verlo a Nicópolis, vemos en Tito 3:12, y luego fue enviado a Dalmacia en 2 de Timoteo 4:10, posiblemente ya cuando Pablo estaba preso por segunda vez. Sabemos que la escritura, estudiamos nosotros 2 de Timoteo, Pablo ya estaba en la cárcel, ¿se acuerdan? Así que muy probablemente haya sido en esta oportunidad. Bueno, de acuerdo a la tradición cristiana, Tito quedó como primer obispo de Creta y pasó el resto de su vida dirigiendo la iglesia y ahí murió en su vejez, en una edad avanzada. O sea que él no fue mártir, ¿no? Como quizá hemos estado estudiando otros personajes. Al parecer Tito murió ya de viejito, ¿no? Edad avanzada. Bueno, la fecha de la escritura de la carta es entre los años 62 y 65 después de Cristo. Fue escrita por Pablo. Pablo estaba en Nicópolis. La escribe y se la manda a Tito, que estaba en la isla de Creta. ¿Por qué se sabe estos años que está escrito? Como les repito, porque fue escrita entre 1 de Timoteo y 2 de Timoteo. En ese periodo fue que se escribió esta carta. Bueno, ya sabemos un poco de la introducción, ya sabemos lo que vamos a estar leyendo, ya sabemos la misión que tenía Tito en la iglesia y ahora vamos a estudiar, ¿no? ¿Qué es lo que tenía que hacer o la encomienda que tenía Tito? Vamos a leer juntos las escrituras. Dice así, Tito 1:3. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que mediante la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Ahora, a su debido tiempo, Él ha cumplido esta promesa mediante la predicación que se me ha confiado por orden de Dios, nuestro Salvador. Impresionante. Empieza diciendo la escritura, bueno, se presenta Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, dice acá, tenía una misión. ¿Cuál era esta misión? ¿Cuál era la misión de Pablo de acuerdo al versículo número 1? Dice acá, que mediante la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. ¿Cuál es la verdadera religión? Es un concepto que de hecho Pablo lo tenía, o sea, lo había estado meditando, lo había estado pensando y predicando. ¿Por qué sabemos esto? Porque después de 1 de Timoteo viene Tito y en la primera carta de Timoteo vemos que él está escribiendo acerca de esto, de la verdadera religión, ¿se acuerdan? Era uno de los temas que vimos en la primera carta de Timoteo. Y continúa con este mismo concepto y nos da un énfasis que en medio de tantas creencias y religiones que estaban rodeando
digamos, al mundo o a la isla, en este caso específico, solamente una era la verdadera religión. Y los discípulos en la iglesia, los discípulos de la iglesia de Creta, tenían la obligación moral de aprender a discernir respecto a la fe verdadera y las mentiras. Tenían que saber la sana doctrina. Bueno, esto es interesante, porque nos está diciendo que en ese momento había muchas otras religiones, había muchos otros pensamientos, y hoy en día no es diferente. Hoy en día hay muchas creencias, hay muchas religiones y hay sobre todo ahora una mentalidad posmoderna. ¿Saben cuál es esta mentalidad posmoderna? ¿Han escuchado de la era posmoderna en la que vivimos? ¿A qué se refiere? ¿A qué creen que se refiera? Exactamente. Es decir, que nadie tiene la verdad absoluta, que cada uno tiene su propia verdad. Es algo así como pensar, bueno, todas las religiones llevan a Dios, ¿no? Es decir, que lo que tú piensas es correcto, que hay matices, que nadie tiene la verdad absoluta. Tú no me juzgues y yo no te juzgo a ti. Y lo que entonces está hablando acá Pablo a Tito, perdón, le está diciendo, si es posible conocer la religión verdadera. Existe solamente una. Es real esto. Y hoy en día nadie se atreve a decir de la verdad absoluta. ¿Por miedo a qué? A ser visto como un fanático o como un intolerante, de decir, bueno, esta es la verdad. Ah, pero qué cerrado, ¿no? Debe haber otras cosas, debe haber otras formas de pensar. No, esta es la verdad. No hay otra. Y por eso a veces muchos no quieren ni siquiera acercarse a la Biblia, acercarse a Dios, porque piensan que ya no van a ser seres pensantes. Porque como van a conocer solamente una verdad, entonces ya no piensan más. Porque entonces en realidad debería de haber otras formas de pensar, otras religiones, otras maneras de ver las cosas. Y no es así. No todo es gris. Hay blanco y negro en las cuestiones morales, ¿verdad? O eres inmoral o eres moral. O dices la verdad o dices mentiras. Y eso es importante que lo tengamos bien presente. La realidad es que la Biblia nos habla de una verdadera religión y nos hace distinguir también que existen falsas doctrinas. Lo que sí necesitamos hacer nosotros es identificarlas. Y esa era la gran tarea que tenían los hermanos en Creta, pero también hoy en día tenemos la tarea de discernir. A ver, ¿qué es lo que afuera están diciendo? ¿Es bíblico? ¿Qué prácticas están haciendo en otros lugares? ¿Es bíblico? Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Y es lo que les está pidiendo Pablo. Le dice acá que mediante la fe lleguen a conocer la verdadera religión. No es algo que te cae del cielo, ¿no? Por así decirlo, sino que hay que adentrarse a las escrituras. Hay que meditar en las escrituras. Bueno, después vemos en el versículo 2 y 3, nos dice acerca de la verdadera esperanza de un creyente. Y dice la escritura, la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Es decir, que para un verdadero cristiano, la esperanza más grande no está en las cosas de este mundo. Y con cosas de este mundo me refiero a ejemplos como el dinero, el trabajo, a las relaciones humanas, ¿no? Una pareja, hijos, una carrera profesional. No está en nada de eso. Sino que para un verdadero cristiano, la esperanza está puesta allá arriba en el cielo, en la vida que tendremos cuando estemos con Dios. Ahí está nuestra esperanza, en la vida eterna. Ahí es donde estamos apuntando cada día. Despertamos y ¿por qué nos tenemos que obedecer la Biblia? ¿Por qué tenemos que portarnos bien? ¿Por qué tenemos que hacer tantas cosas? Porque queremos ir al cielo con Dios, ¿no? Queremos nosotros agradar a Dios con nuestros actos, ver a Dios, adorarle a Dios, presentar nuestra vida como una ofrenda agradable a Dios.
Y entonces Pablo le está refiriendo a Tito, la esperanza está en la vida eterna. No te olvides, Tito. Pon tus ojos en eso. Que tengan vida eterna. Y luego remarca Pablo, dice acá que no miente Dios, ¿no? Y eso debemos de tenerlo bien claro nosotros. Dios no miente. Y es una promesa de Dios. Ahora, en contraste con el mundo sí miente. El mundo te decepciona. Contrario a lo que Dios hace. Bueno, versículo 3 dice, Él ha cumplido esta promesa mediante la predicación que se me ha confiado. ¿Mediante qué dice acá? ¿Mediante qué se cumple esta promesa de la esperanza? En la predicación. Qué importante es esto. Hablábamos en la segunda carta de Timoteo, ¿no? Qué importante es evangelizar. Las últimas palabras de Pablo registradas. Es importante que nosotros evangelicemos. Es importante que lo hagamos, ¿no? Bueno, denme un segundito, ¿eh? Ok, bueno, continuamos. Vamos a leer ahora Tito del 4 al 9. Dice así, a Tito, mi verdadero hijo en esta fe que compartimos, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Salvador te concedan gracia y paz. Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. El anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha, de libertinaje o de desobediencia. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias mal habidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel, según la esperanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Bueno, interesante porque vuelve a describir cierto perfil que deben de tener. ¿Quiénes? Los ancianos. Así que bueno, vamos a no a detenernos tanto, pero sí vamos a mencionarlo. Así que lo primero que vemos acá es Pablo está dando instrucciones acerca de las características que deben de tener las personas que aspiran a ser ancianos. Ahora, recordemos, esta es la penúltima carta de Pablo. La penúltima. Y lo que nos está transmitiendo es la importancia de que haya ancianos en la iglesia. Se está despidiendo, por así decirlo, y al final de sus días estaba preocupado para que en la iglesia hubiera ancianos. Dice acá, versículo 4, posible referencia a que Pablo lo convirtió, ¿no? Lo que estábamos hablando de mi verdadero hijo en esta fe. Habla de una gran relación que tenían ellos dos. Y luego dice algo importante, dice, oración de Pablo por Tito, que Dios y Jesús le concedieran gracia y paz. Este es un típico saludo de las cartas que hace Pablo, pero esta vez cobra especial relevancia en esta oración. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo que le concediera gracia y que le concediera paz? Porque las iba a necesitar. Iba a necesitar de mucha gracia, iba a necesitar de mucha paz. ¿Sabes? Tenía un gran encargo. ¿Cuál era este? Te dejé en Creta para que pusieras orden en lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos. Y no eran tareas fáciles. No era nada fácil para Tito. Necesitaba estar lleno de gracia, necesitaba estar lleno de paz. Y él era el encargado. ¿Se acuerdan que estábamos hablando que a veces Dios nos escoge, aunque nosotros no querramos? Porque Él ve algo en nosotros que ni siquiera nosotros podemos ver.
Por eso es bien importante que seamos obedientes y que no vayamos en contra de lo que Dios quiere, ¿no? ¿Se acuerdan cómo Dios se enoja con creo que fue con los dos, pero se enoja con Moisés? ¿Qué no quería hacer Moisés? ¿Hablar con quién? Con el faraón, ¿no? Y después, ¿cómo termina esa historia? ¿Quién fue? Su hermano, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios se enoja, dice, bueno, a ver, ahí está Aarón, ¿no? Bueno, que él hable. Y eso nos habla de que no podemos ir en contra, ¿no? O sea, Dios le insistió, yo te voy a poner palabra, yo te voy a decir esto. No, pero no sé hablar. No, pero... Hasta que Dios dice, bueno, ahí está tu hermano, tu primo, ¿no? Que él hable, que él sea el que hable. Bueno. Y entonces, eso nos enseña, ¿no? Que si Dios ha escogido para alguna tarea, lo que tienes que tener es fe. Fe de que Dios va a hacer su obra en tu vida y que Él te va a guiar y que Él te va a decir qué hacer, cómo hacer. Tienes aptitudes, tienes dones específicos que Dios te va a usar, que Dios los va a usar. Dios ya te los ha dado, pero Él los va a llevar a su máximo potencial, por así llamarlo. Y Tito era bueno para poner orden en la iglesia. Fue escogido para eso. Piensa, ¿en qué crees que Dios te ha escogido? ¿Qué quieres hacer? Porque no se trata solo de venir y sentarnos. Todos en la iglesia necesitamos estar sirviendo de alguna forma. No es una tarea fácil. Necesitamos gracia, porque va a haber gente que a lo mejor no va a reaccionar como tú quieres que reaccione. Necesitamos gracia para poder perdonar a otros, para entender la posición de otros, para poder comprender la situación y lo que están viviendo los demás. Y necesitamos paz de saber que Dios es el que va a hacer la obra, no nosotros, es Dios. Y eso nos debe de dar paz y nos debe de dar tranquilidad. Así que por eso remarca estas dos palabras, porque las iba a necesitar. Era un encargo muy difícil. Ir a resolver conflictos, ir a nombrar ancianos. ¿Qué tal si las personas decían, no, yo anciano, no, por favor, no quiero? Y ahí va a estar Tito con gracia y con paz. Mira, hermano, necesitamos, ¿no? Esto, aquello. Y ahí tienes a Tito, ¿no? Convenciendo con las escrituras, animando, fortaleciendo. Y así con las situaciones que estaba viviendo en realidad la iglesia, ¿no? Así que es interesante esto. Ahora, necesitamos acá ver los puntos que tanto evitar como que se buscan en los candidatos de los ancianos. Y los vamos a repasar rápidamente. Pero ¿por qué los vamos a repasar si ya tanto hemos hablado de los ancianos, no? Porque ¿saben qué, hermanos? En nuestra iglesia vamos a seguir levantando ancianos. Es algo sano en la iglesia tener ancianos, evangelistas, maestros. Y deben de estar ustedes conscientes siempre. Porque cuando se va a nombrar a un anciano, se le dice a la iglesia si está de acuerdo. Si hay alguien que no está de acuerdo por estas características que vamos a ver, entonces tiene que hablar. ¿Me explico? Por eso debemos de estar nosotros conscientes de esto. Así que vamos a poner atención. Dice acá, intachable o irreprensible, dicen otras versiones. O la lenguaje actual dice, alguien a quien no se le pueda acusar de nada mal. Es difícil encontrar algo así, incluso en la iglesia. Alguien que tenga esta reputación de intachable. Este hombre nadie lo puede reprender. No se le puede acusar de nada malo porque todo lo que hace lo hace bien. Ojalá busquemos eso de todo corazón, ¿no? Luego dice acá, esposo de una sola mujer o casado una sola vez. Normalmente el divorcio no suena a un muy buen testimonio para este rol en específico. Estamos hablando que tiene que ser alguien impecable, de alguien ejemplar en todo. Por eso dice así, esposo de una sola mujer. Después dice acá de sus hijos. En otras listas hemos estudiado que
el quien no gobierna en su casa, no, ¿cómo va a poder gobernar a la iglesia, no? Por eso es este mismo principio, o sea, sus hijos, está en controversia si deben de ser creyentes o si deben de ser fieles, pero lo que sí deben de ser hijos ejemplares hacia otros jóvenes. No debe de ser conocido como, oh, el más rebelde, ¿no? Eso es lo que no debe de ser. O que tenga alguien sospecha de libertinaje. No, este se va al boliche y regresa al otro día. O se va de fiesta desde el jueves hasta el lunes. O sea, eso es lo que está hablando la Escritura. Entonces, no hay una controversia si creyente, fiel, lo que sí debe ser ejemplares, obedientes. Bueno, después otra cosa que dice, no arrogante o no debe de ser terco. La palabra en realidad es de sensato, alguien sensato, es decir, alguien que no es arrogante, que no es testarudo. Ahora, ¿por qué dice acá? Me encanta porque todos somos orgullosos, ¿no? Esa es la realidad. Hay orgullo en nuestra vida. Pero la característica que tiene este personaje es que sabe reconocer el límite. Dice, sí, la verdad me equivoqué. O sea, llega a darse cuenta y se arrepiente. Y eso es algo que tiene que tener una cualidad. No debe ser terco. O sea, ok, se equivocó o algo pasó o empezó en la terquedad, pero de pronto se da cuenta, hey, no, esto está mal, perdón. Y se humilla. Debe saber cuándo es necesario humillarse, cuándo es necesario parar con el orgullo. Y tiene que tener esta capacidad de cambiar y de arrepentirse. Eso es importante. No todos lo tienen. Algunos se han quedado ahí y han pasado semanas, meses y siguen en la misma terquedad. Bueno, el anciano no debe ser así. Tiene que cambiar. Luego dice la Escritura, ni iracundo o no colérico o de mal genio o violento o amigo de peleas, sino hospitalario y siempre debe estar dispuesto a recibir a gente en su casa. Esto nos habla de que debe ser una persona a la cual nadie tenga miedo de acercarse. ¿Te ha pasado que de pronto dices, uy, no le digo nada a esta persona porque, uy, ¿cómo se pone? ¿Te ha pasado? Bueno, el anciano, el candidato anciano no debe ser así. No debe de asustar a la gente. Debe de generar confianza. Debe de generar cercanía, una sonrisa, ¿no? No debes de tener miedo al acercarte, a pedir algún consejo, al confesar algún pecado, al requerir alguna ayuda. Debe ser alguien con una empatía, que sientas esta conexión, que te dé confianza, que puedas ir a su casa y no te va a decir, ¿qué haces acá? Vete, ¿no? Sino que te reciba, ¿no? Si estamos en pleno verano, ¿quieres una gaseosa, no? Así, o sea, hospitalario, que te sientas recibido. Y no que te dé miedo por su mal carácter, porque es enojón, ¿no? Lo ves a la cara y con verlo en la cara dices, no, yo no quiero ver a esa persona, sino que debe tener una buena actitud, debe estar feliz, ¿no? Sonriente. Bueno, eso debe ser. Después dice acá, ni borracho o bebedor, sino santo y disciplinado. Qué importante es la disciplina. Generalmente alguien que está en vicios es indisciplinado, porque se deja llevar. O sea, le gana más el vicio que su dominio propio y su disciplina. Está tendido ahí en la cama, pierde el tiempo, pierde la plata en el vicio. ¿Qué más? Alguien que es así nunca va a tener una disciplina. Y entonces queda descalificado. Después dice, ni codicioso de ganancia malavidas o no dado a los negocios sucios. Y es parte digamos, lo bueno que tenía Tito, que era alguien de confianza, era alguien íntegro, que se le podía decir, por favor, ve por la colecta y tráela acá. Y iba a regresar totalmente íntegro, ¿no? Es decir, que no iba a hacer trampa, sino que iba a ser un amigo del bien. Bueno, es esto. Y después, por último, dice, debe apegarse a la palabra fiel. Es decir, que puede exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Debe ser capaz de enseñar, ¿no? Debe ser un hombre que está constantemente estudiando la palabra de Dios para poder defender la verdad. Y esto es algo importante.
El conocimiento no solo es para nosotros, sino para también poder compartirlo a los demás. Y si estamos escuchando algo que no está correcto, entonces defender la verdad. Hey, mira, no es así. Mira, con todo respeto, no es así. ¿O dónde está eso en la Biblia, perdón? ¿Dónde está eso? Y debemos de tener esto. Bueno, así que vamos a seguir nombrando ancianos. Tu opinión es muy importante. Recuerda, al final, la última voz la tiene la iglesia y debes de tener todo esto en mente. Ahora, ¿sería fácil tomar este tipo de decisiones? La verdad es que no. Y Tito necesitaba estar lleno de gracia y de paz. Necesitaba aconsejar y guiar a la iglesia, siempre con estas características. Amén. Vamos a continuar a la última parte de Tito 1. Dice así la escritura, del 10 al 16. Y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe. Y lo hacen para obtener ganancias mal habidas. Fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos. ¿Qué forma de describir, ¿no? Bueno, y es la verdad. Por eso, repréndelos con severidad a fin de que sean sanos en la fe y no hagan caso de leyendas judías ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. Para los puros, todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Y con esto terminaríamos el primer capítulo, ¿no? Interesante porque son palabras fuertes lo que está hablando. Está diciendo que hay dentro de la iglesia o alrededor de la iglesia muchos rebeldes, charlatanes y engañadores. Hay otras versiones, la textual dice, hay muchos insubordinados, charlatanes y embaucadores. Era un problema real lo que estaban viviendo en la iglesia de Creta. ¿De qué tipo de corriente ideológica eran? Dice acá, especialmente los partidarios de la circuncisión, es decir, algunos judaizantes. Estaban infiltrando estas ideas. O sea que esto, por lo que estamos estudiando nosotros en las cartas, era algo común en las iglesias, que se infiltraran otras ideas, otras ideologías. ¿Cómo se debería tratar este tipo de corriente? Bueno, Pablo les dice en el versículo 11, hay que taparles la boca. No con el barbijo, sino realmente taparles la boca. Dice, repréndelos con severidad, a fin de que sean sanos en la fe y no hagan caso de leyendas judías. Había gente quizá con alguna buena reputación en algún momento de su vida. Y esto me habla de que también dentro de la iglesia puede haber personas que admiramos, que las queremos mucho, que son muy especiales para nosotros, pero si están incluyendo o están infiltrando ideas que no son bíblicas, entonces necesitamos taparles la boca, es lo que dice la escritura. Hey, mira, por favor, no digas esas cosas, ¿no? ¿Cómo que podría ser? Mira, no es necesario ir a la iglesia. O no necesitas tener una conexión con alguien, ¿no? ¿Para qué abrir tu vida con otros, confesar pecado? O, ¿sabes qué? Yo creo que con la Biblia no es suficiente, necesitamos otra cosa. O sea, está buena la Biblia y todo, pero debe haber algo más. O, no sé, yo estoy diciendo algunos ejemplos, pero necesitamos estar pendientes. Bueno, ¿quién está diciendo esto? Necesitamos ir a ellos, taparles la boca y reprenderlos con severidad, dice acá, a fin de que sean sanos en la fe. O sea, no es con el afán de lastimarlos, sino de corregirlos, decirles, mira, la Biblia me dice otra cosa. Bueno, ¿por qué tan radical la acción? Uno dice, bueno, pero esto no podría traernos conflictos en la iglesia, pero la realidad es que, dice el versículo, que están arruinando familias enteras. Y es triste, hermanos, porque yo he visto que en las iglesias
cuando se empiezan a infiltrar ideas extrañas, hay división. Grandes amistades se empiezan a ver dañadas por otras ideas y se empieza a separar y empieza a ver como dos bandos, ¿no? Los que son, ¿no? Un poco así como la escritura dice, bueno, los que son de Apolos, ¿no? Los que son de Pablo y de pronto se divide la iglesia y no debe ser así. Por eso es tan radical. Tápenles la boca. Estaban causando mucho daño a las familias, ¿no? Hubo un movimiento en nuestras iglesias, yo creo que ustedes no sé si algunos de ustedes lo conozcan, pero empezaron a tratar de dividir a las iglesias y familias se dividían. Esto es real, lo que les estoy diciendo es real. Padres peleados con sus hijos, hermanos peleados. Y no podemos permitir que eso pase. Sí, estamos en una iglesia pequeña, en una iglesia relativamente joven, pero necesitamos hacer buenos fundamentos en la iglesia. Y necesito que todos ustedes puedan tener dominadas las escrituras, para que cuando surja algo así, estén alerta. Y entonces, callen la boca al que haya que callar y ganárselos para Cristo. Decirles, mira, lo que estás diciendo no es, mira lo que dice la Biblia. Estudiémoslo. Y entonces la idea es que te lo ganes para Cristo. Bueno, eso es lo que estaba pasando acá. Y le dice, tienes que ser diligente, con paz, con amor, ¿no? Y bueno, vamos a la última parte, ¿no? Dice acá el versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Y esto es tan importante para las escrituras, ¿no? Por sus frutos los conocerán. Bueno, se oye todo muy bonito y de los labios para afuera, increíble, pero vamos a ver la vida de esa persona. ¿Cómo está su matrimonio o cómo está en casa? ¿Cómo está en su facultad, en su trabajo? ¿Es alguien que es un dolor de cabeza para los jefes? ¿O es alguien que trae bendición alrededor? Y entonces dice acá, que las acciones de las personas hablan de uno. Es decir, que el ser define lo que hacemos. Por eso es bien importante que dejar que Dios trabaje en nuestro ser, en nuestro corazón constantemente. Y esto es bien complicado, hermanos, porque dice acá, profesan conocer a Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto personas así, no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho manejando que de pronto un auto va, se les mete a todos, les empieza a decir de groserías, y en la parte de atrás tiene una estampa, ¿cómo le llaman? Pegantina, un sticker del pescadito. ¿Cómo? ¿Cómo tiene ahí el sticker y el pobre anda ahí maldiciendo y, ¿no? Haciendo cosas, ¿no? Y pasa eso, ¿no? O personas que traen alguna cruz, alguna, no sé, algo que lleven y los ves ahí haciendo otras cosas. Y habla de esas personas. Dice, con sus acciones lo niegan, o sea, profesan, pero con sus acciones lo niegan. Y luego dice la textual, siendo detestables, rebeldes, descalificados para toda obra buena. Mateo 7, 17 al 20 nos dice, así todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. De modo que ustedes los reconocerán por sus acciones. ¿Te ha tocado alguien que dice ser cristiano, pero está loco, es agresivo, es grosero, es violento? ¿O trae una remera que dice Jesús te ama? Bueno, mucha gente es así. Va a iglesias, ora, lee la Biblia, pero su estilo de vida es totalmente distinto. Reflejan eso solamente los domingos, pero saliendo de la iglesia se ponen borrachos a la noche, ¿no? Habla la escritura de ese tipo de personas, descalificados. Bueno, después vemos acá que por qué se daba esta situación en la iglesia de Creta. Y habla acerca de esta frase que leímos, ¿no? Que dice, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones perezosos o animales crueles, ¿no?
Es decir, que la reputación que tenían esas personas de la isla no era algo agradable. Históricamente se sabe que los cretenses tenían fama de mentirosos y los griegos estaban enojados con ellos porque eran mentirosos. O sea, se les reconocía por mentirosos. Y de pronto entonces yo me quería preguntar y les pregunto hoy a ustedes, ¿cuáles son los pecados de nuestra cultura? ¿Qué define al argentino? Los cretenses era la mentira. ¿Ustedes qué creen que define al argentino? Las malas palabras. ¿Qué más? El verso. Hipocresía. Ok. Corrupción. ¿No? Qué interesante, pero ya sabemos cuáles eran los pecados culturales de Creta, pero ¿cuáles son los nuestros, no? Orgullosos, dice acá Bersoni. Todos lo saben. Dice acá Denise, la desobediencia, el orgullo, dice Marta, la posverdad. ¿Posverdad? Ok. No. Las calumnias. Bueno, hay un video muy chistoso de yo creo que es comediante, ¿no? Se llama, el tipo este se llama Ovaca. No sé si lo han visto, es un morochito que lanzó bromas, ¿no? Para que votaran por él, que era el candidato. Y dice algo muy chistoso, dice, bueno, los argentinos tenemos la cualidad de robar, pero el problema es que nos robamos a nosotros mismos. Dice, mejor robémosle la guita a los americanos, por ejemplo, dice, ¿no? Y yo sé que es chiste y todo eso, ¿no? Pero yo decía, bueno, obviamente eso causa gracia, o sea, todo lo que nos causa gracia de algún chiste o algo es porque hay una verdad detrás. Eso es lo que nos causa gracia. Y es verdad, o sea, a lo mejor puede ser que un rasgo característico sea el robar. Bueno, pensemos en esto y ahora veamos nuestra vida. ¿Qué tantas de esas cosas culturales estamos dejando que se infiltren en nuestra vida espiritual y por lo tanto se infiltren en la iglesia? ¿A qué vamos con todo esto? Que una fe sana, como es el título de la serie, es cuando cada creyente hace un esfuerzo sincero por abandonar estos pecados culturales que mencionaron y adoptar rápidamente la mente de Cristo. Esa es la fe sana. De renunciar a con lo que a lo mejor todo esto lo aprendimos de nuestros padres, de nuestros hermanos, de tíos, de abuelos, de los vecinos, lo aprendimos de todo eso, crecimos así. Pero como discípulos necesitamos rechazar eso y tener la mente de Cristo. Eso es lo que debemos de hacer nosotros como iglesia sana. Necesitamos que cada uno de nosotros esté realmente comprometido con lo que dice, con lo que hace. Y llevar una vida así de rectitud. Bueno, este fue el capítulo número 1. Muy interesante, ¿verdad? Repasar, estudiar, ver. Y bueno, vamos a ver los anuncios antes de poder hablar aquí en las mesas. Recordemos, Amaneciendo con Dios. Estamos viendo, hoy vimos el día 22, ¿verdad, David? 23 fue hoy. 22, 23, 24, ahí está. Hoy vimos el día 24, así que mañana nos toca el 25. Ha sido muy interesante poder estudiar 30 días al pie de la cruz. Bueno, la Casa de la Juventud, sábado a las 17 horas aquí en el salón, así que están todos invitados, a todos los adolescentes de acá de la iglesia, los chicos allá en Casa de los Gómez, en Casa de los Díaz, en los otros Díaz, los Correa, los Ojeda, la familia que está por allá viviendo con ustedes, o sea, todos están invitados. Seguimos con el estudio de Proverbios, sábado 17 horas nos vemos por acá todos juntos para estudiar. Bueno, el siguiente domingo a las 17 es nuestro servicio y el siguiente miércoles estaremos viendo el capítulo 2 de Tito. Recordemos esta fecha, por favor, 12 de diciembre, primer congreso argentino. No lo olvidemos. Vamos a estar en el Hotel Abasto. No olvidemos. Ya después les pasaremos el programa, ¿no? Pero 12 de diciembre, primer congreso argentino. La idea es de que
vengan los de San Luis, vengan las de Montevideo, María Luisa, Zulma, Sarita y bueno, no sé, alguien más que se quiera agregar ahí, que todos estén acá. Entonces necesitamos que si ustedes pueden hospedar a alguien, nos digan, ¿no? Así, o si ya tienen pensado que alguien va a venir a su casa, también nos los digan. Por favor, es importante que tengamos esto presente. Y otro anuncio que quería hacerles es ya, todas las clases ya están en el YouTube, así que pueden ir a nuestro canal. Fue una tarea ardua, requirió mucho tiempo, pero todo está ya ahí, excepto el día de hoy, ¿no? El canal de YouTube es IIC San Martín, o sea, Iglesia Internacional de Cristo, IIC San Martín. Y es el canal. Ahí se meten, se van a la parte de videos y ahí va a estar todo, hasta está la boda, o bueno, el casamiento, también está ya en nuestro canal. El video de las mamás del Día de la Madre también está ahí, así que si lo quieren volver a ver, entren al canal. Así que bueno, vamos a dividirnos en los grupos allá en el Zoom. Los lillos, ok, bueno. Vamos a dividirnos acá en el Zoom y por acá por mesas podemos charlar unos minutos. Gracias. Bueno, hermanos, pues vamos a los del Zoom. A los hermanos del Zoom. Pasen una excelente noche y acá dejo a los hermanos para que los puedan saludar. Hola, hola, hola. No, sin problema. Hola, hola, Anita. Hola. Hola, Saludos Marta. a todos. Hola, Sofi. Hola, Zulma. Hola, familia Hola, Bertoni. Azul. Hola, Hola, Berta. Zulma. Hola, Ana. Hola, ¿Qué tal, Anita? ¿Todo bien? Un abrazo. Hola a todos en San Hola, San Martín. Martín. Besitos. Los extraño. Hola, Selene. Los ¿Quién quiere decir algo? ¿Saludar a alguien? Chao. Los Sí. extrañamos. Nos van a saludar. Un beso enorme para Rafita. Ay, gracias, Mari. Para vos, yo sí te extrañamos. Saludos, hermanos, para todos. Los extraño un montón. No, yo un beso enorme para todos, porque si no se van a poner todos celosos. Menos mal que lo decís. David, Menos muchas mal, porque gracias Mari- por la canción. Muchas gracias. Gracias. Hermosa Sí, canción. gracias, mejorando, David, estoy mejorando, corazón, Cachito. Faltan David. años todavía, me faltan 22 Gracias. años más. Gracias, Rafa. Yo quería orar por cuáles son los hermanos que están enfermos, que no pueden venir o que están posibilitados de algo para orar. Gracias, Juli. Gracias, Julito. Buenas noches, hermanos. Me alegra poder verlos a todos. Que Dios me los cuide mucho en este día y en cada semana. Que mejore su salud, Yosita. Anita, que está con su ojito operado. Mila, Gusti, Nancy, Cele. A todos, hermanos, los queremos mucho. Que Dios me los cuide. Igual. Y a todos los que están acá. Porque... Gracias, hermano. Ah, Jessica, no se veía. No se veía. Esperemos que el 12 de diciembre llegue pronto, así nos vemos las caras. Sí, vos estás atrás de la columna. Vos estás atrás de la columna y no te veo. Sí. Tenemos Te tiempo digo, para José. bajar los kilos que subimos. Vos. Que debemos, que nos Ay, entre la Martita, no ropa. digas eso. Nos entre la ropa porque vamos Esperamos al servicio, si no Zulma hay el que comprar 12. ropa ¿Qué tan nueva. fácil es que No. puedan venir? Bueno, hoy estábamos hablando con Sara a ver si se animaba a acompañarme y no quiere pasar porque no quiere hisoparse. Ay, Dios. La verdad que tenemos miedo de Te hisoparnos. ponen el coso, ¿no? En la nariz. Sí. No se siente tan feo. Es un No. momentito nomás. No, yo también le tenía miedo, no es tan así. Yo me hisopé una vez y Sara dos. Lo que pasa es que la segunda vez le dolió a Sara. Pero dile que después del sufrimiento viene la recompensa.
La estoy Claro. convenciendo para que me acompañe, porque María Luisa no creo que pueda ir porque está muy dolorida de sus rodillas, Entiendo. le dificulta mucho caminar, pero Sara está ahí casi convencida de acompañarme y estar ahí presente. Vamos. ¡Vamos, bravo! Vamos a estar orando para que todos vayan. Sí, por Bueno, hermanos, favor, pues sí. nos vemos. Besos. Nos vemos a los Vemos, jóvenes el chao. sábado. ¡Chao, Y a los Moncho! demás nos vemos el ¡Chao, domingo. Moncho! Domingo. Así que cuídense mucho. ¡Chao, Moncho! Chao, chao. Ay, mira qué lindo, beso a Rafi. Un abrazo a todos. Nos vemos. Chao. Bueno.